De lo que está pasando con el conflicto docente, porque tenemos en línea finalmente a nuestro invitado de esta mañana, que es Ignacio de Bonis. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Bien, nos va a quedar un ratito muy cortito para hablar contigo, pero por ahí después de la tanda podemos hablar un ratito más si es que estás. Bueno, intentaré ser sintético. Bien. Bueno, Ignacio es profesor de historia para el colegio. Trabajás en el colegio Esnaola, en el CENS número 76, bachillerato de adultos, y también en el colegio Las Victorias. Es maestro tallerista de ajedrez y pensamiento lateral y profesor de dinámica de grupos 1 en el colegio de Las Victorias. Te llamábamos y habíamos estado conversando, Ignacio, porque justamente hoy es feriado nacional, en realidad, por ser el aniversario del fallecimiento de Martín Miguel de Güemes. ¿Desde cuándo se ha incorporado este feriado a este calendario? Bueno, es una pregunta interesante. Digamos, una forma posible de abordarla sería decir que el gobierno nacional incorporó al calendario oficial este feriado en conmemoración de la muerte del salteño Martín Miguel de Güemes, como bien decía Selena, y cuando nos ponemos a buscar, por ejemplo, dentro del boletín oficial, vemos que la norma salió el 10 de junio del 2016, es decir, una semanita antes ya había quedado instituida. Ajá. Me parece que eso marca también el clima tenso que sobrevolaba a la hora de sancionar este tipo de feriado, sobre todo por la figura del general Martín Miguel de Güemes. Ajá. Lo interesante es pensar, por ejemplo, ¿qué se intentó promover? ¿Qué reflexión se intentó recuperar de la personalidad de Güemes? Y acá aparecen algunos elementos que me gustaría como señalar para poner en discusión. Sí. La idea de una reflexión alrededor de la personalidad del prócer nacional y la contribución en la independencia de la patria. Ajá. Quisiera señalar primero la idea esta de una historia narrada a través de próceres y después el concepto de nación. Brevemente, muy brevemente, ya que el tiempo es tirano, hagamos una ubicación en el espacio y en el tiempo, dos variables fundamentales para pensar la historia. Güemes nació en Salta, ¿no?, a finales del siglo XVIII, y como bien decían recién, su vida encuentra la muerte en 1821. Participa activamente del combate contra los ingleses en las invasiones. Tras la Revolución de Mayo se une a las filas del Ejército Patriota, es decir, su vida está íntimamente ligada al proceso revolucionario. Ahora, cuando nos referimos a Salta, en el marco del Virreinato del Río de la Plata, tenemos que hacer el complejo ejercicio de imaginar un mapa muy diferente. Porque los límites que componen nuestro país, el mapa que conocemos hoy, todavía no habían sido trazados y fundamentalmente la identidad colectiva de nuestra nación no había sido creada. Me parece que Güemes es indisociable de sus gauchos. Por eso, el 17 de junio me parece que tendría que recuperar la imagen de Güemes y sus gauchos también. Digo que es indisociable porque me parece que son un elemento fundamental para pensar y entender el proceso de independencia. Ahora, este proceso de independencia, sí. Y acá vos hablás de los gauchos con los que Güemes estuvo justamente peleando contra los españoles, y también no solamente los gauchos, sino que es interesante también saber que las clases populares en general y las mujeres cumplieron un rol fundamental, digamos, en esta construcción de nuestra historia nacional, ¿no? Porque creo que Güemes, digamos, en sí solo, viéndolo solo como prócer, queda como muy aislado, ¿verdad? Totalmente. Es que no podemos explicar una historia a través de próceres o grandes héroes. Bien. Digamos, una historia narrada en esos términos me parece que es, en principio, una reducción. Y una reducción con una clara intencionalidad. Bien señalabas vos, por ejemplo, la composición de estos gauchos. ¿Quiénes eran estos gauchos? ¿No? Y tendríamos que pensar, por ejemplo, que la composición étnica de la provincia de Salta era sumamente heterogénea. Dentro de estos gauchos, cuando hablamos de los sectores populares, tenemos que pensar que hay blancos pobres, mestizos, negros y pardos, también indígenas. Entonces, las fuerzas movilizadas, este paisanaje movilizado sobre donde descansaban las bases de poder de Güemes, está íntimamente ligado a los sectores populares, a las clases populares. Ahora, Güemes es un símbolo en disputa, tanto para sus contemporáneos como para nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque Güemes era parte integrante de la élite salteña.
Sin embargo, no ingresa a la historia por su prestigio social o su distinción. Claro. Ingresa por el liderazgo militar construido junto a estas clases populares. Militar ¿verdad? y popular. ¿Cómo? Yo diría militar y popular, porque era Totalmente. muy popular entre la gente, ¿no? Totalmente. Justamente una de las discusiones que estriba es pensar en cómo construyó ese liderazgo, ¿verdad? Y fundamentalmente hay un esfuerzo, bien lo decías vos, ¿no? A veces un esfuerzo muy destacable por alcanzar la síntesis, en donde el proceso revolucionario que se abre después de 1810 se busca explicar en términos binarios, digamos, criollos contra realistas, ¿no? Y lo que decíamos antes, un tipo de explicación en esa línea intenta como reducir, para ser leve, reducir la presentación de los actores que intervienen en el proceso y sobre todo la identidad colectiva de determinados sectores sociales. Por ejemplo, resulta evidente que respuestas binarias de este estilo, como criollos contra españoles, empuja a algunos sectores sociales a ser muy indeterminados, poco definidos, bueno, en definitiva, ausentes, ¿no? Las clases populares, las mujeres, en una explicación destinada a ser abordada como criollos versus españoles, directamente no pertenecen al campo de la historia. Claro, y eso es bastante... Eso es lo que estuvimos tratando de recuperar durante estos últimos años de democracia, digamos, o anteúltimos años de democracia, ¿no? Digamos, la figura de Martín Miguel de Güemes, como la de otras personalidades también de nuestra historia, incluyendo la participación justamente de los sectores populares, de las mujeres, que también intervinieron en la historia y que sin ellos hubiera sido absolutamente imposible llegar, digamos, a lo que es hoy la Argentina. Ignacio, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, no nos hemos podido comunicar antes contigo, pero tenemos que ir a una tanda y tenemos otros invitados en este segundo bloque. Te propongo que invitarte en otra oportunidad acá directamente para que vengas a la radio y compartamos algún momento histórico contigo. Daniel Carvajal te quiere hablar. Bueno. Hola Ignacio, buen día. Hola Daniel, buen día. Querido, tal vez puedas subir a la página algún link para poder hacer algunas buenas consultas. Mucho maestro mira la página y algunas consultas que nos den una mirada más abarcativa, como la que vos estás poniendo ahora en tan poco tiempo, ¿sí? Si te parece, o aunque sea, mandáselo por correo a Elena y ella y yo lo subo. Se encarga de subir todo. Perfecto. Bueno, te pido mil disculpas por el tiempo, pero bueno, a veces pasa que las comunicaciones no resultan tan rápido desde la radio. Te mando un abrazo muy grande, Ignacio de Bonis, un abrazo muy grande a Nicolás Perrupato que nos contactó, nos puso en contacto. Y vamos a seguir en contacto porque bueno, hay muchas efemérides, hay muchas cosas históricas que nos interesa tratar acá en nuestro programa. Te agradezco muchísimo y Gracias te agradezco acá la mesa de Sintonía Educar. Muy bien. Que tengan buen día. Chao, muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós.